Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de Mentes Creativas. Hoy nos acompaña una gran artista visual, la maestra Nelly Rodríguez Tobal. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Quisiera que nos dijeras acerca cómo nace tu gusto por el dibujo. Pues no tengo claro exactamente cómo nació. Sé que es desde muy pequeña. Recuerdo cuando era muy chica que hacía mis primeros dibujos y todo el tiempo quería estar dibujando, y para mí era muy sencillo expresarme a través de este medio. Yo hacía tipo cómics, también me acuerdo que alguna vez llegué a hacer retratos de mis compañeros, era algo que yo hacía constantemente. Digo, todos los niños y niñas lo hacen. Creo que la diferencia es que yo tenía claro que quería dedicarme a algo relacionado con eso. No sabía que existía una carrera en artes, no sabía exactamente de qué manera, pero siempre tuve muy claro que quería dirigirme hacia allá o dedicarme a algo que estuviera estrechamente relacionado con el dibujo. Y es así como entras a la Facultad de Artes y Diseño, ¿cierto? A estudiar la licenciatura de Artes Visuales. Bueno, yo en ese entonces no sabía que existía artes visuales como una opción. Entonces, en ese momento quería estudiar diseño y comunicación, que era la carrera que estaba. Además, tenía un tío que la había estudiado, tenía más o menos una idea. Pero ya cuando investigo más a fondo y veo las opciones que había en lo que era entonces la ENAP, me doy cuenta que existe artes visuales. Y cuando reviso el programa, me doy cuenta que eso era exactamente lo que yo quería estudiar. Y pues hice el cambio casi de último momento. Y pues así es como ingreso a estudiar esa licenciatura. También estaba leyendo en tu currículum que logras trabajar con la comunidad educativa Ameyali, que esto está en el Estado de México. Platícame un poco más de esto, porque creo que a partir de ahí logras estudiar la maestría en pedagogía. Exacto. Digamos, ahí es como todo un proceso, un montón de cosas que pasan ahí en medio, porque cuando yo salgo de la licenciatura, pues me doy cuenta que necesitaba pues enfrentarme al campo laboral, a ver opciones, a desarrollarme ya profesionalmente como artista, y pues sabemos que es complicado. O sea, es complicado vivir del arte, es complicado exponer, es complicado incluso encontrar tu propia voz en ese entonces. O sea, yo era muy joven, tenía algunas cosas claras, pero otras en realidad no tanto, y así es como llego a la docencia, y así llego también a conocer la propuesta de Reggio Emilia. Entro a trabajar a una escuela por muchos años y eventualmente eso es lo que me lleva a acercarme a la comunidad educativa Ameyali, que es una comunidad, tiene una forma de organización más autogestiva, hay una participación comunitaria muy importante, y en ese entonces les interesaba integrar una perspectiva más artística para trabajar con las infancias con las que ellos estaban trabajando. Una amiga que era colaboradora ahí me invita a trabajar con ellos para hacer esta adecuación de esta propuesta, de esta filosofía educativa que es Reggio Emilia, para poder trabajar con los niños y las niñas de Malinalco. Está específicamente en Malinalco, en el Estado de México, y pues así es como llego yo a colaborar con ellos. Fue una colaboración, una consultoría, solamente fueron 3 años, donde estuvimos trabajando para llevar a cabo este proyecto, y exactamente eso es lo que ya me hace dar el brinco a seguir estudiando. Para esto pasaron muchos años en el Inter, y en ese tiempo también descubrí mi gusto por la docencia. Disfrutaba realmente enseñar, y no solo en un sentido de la didáctica, digamos, de entender cómo transmitir algo, sino comprender a fondo los alcances que tiene la educación. Cuando empiezo a preguntarme cómo podía yo prepararme para entender más en ese sentido, también una amiga, la misma amiga que me invitó a Ameyali, ella también es pedagoga, estaba terminando su maestría, y me dijo: oye, ¿por qué no metes el proyecto que acabamos de llevar a cabo en Ameyali a un proyecto de maestría en pedagogía? Entonces, bueno, para mí pues fue algo completamente nuevo, fue un reto, porque pues yo venía, digamos, de las artes visuales, de otro ámbito distinto, pero pues aplico, me quedo en la maestría, realizo toda esta investigación, y pues así es como también, digamos, tengo también esta formación mucho más cercana a la pedagogía. Platícame un poquito más acerca de tu propuesta Reggio Emilia y el papel atielista
que me parece algo interesante en los niños, en el aprendizaje de los niños. Platícame. Se le conoce como una filosofía educativa. Es un enfoque que se desarrolla, tiene sus orígenes en Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Tienen todo un enfoque educativo centrado en la infancia y centrado en el trabajar a partir de la escucha respetuosa de las necesidades y de las expresiones y lenguajes que tienen los niños y las niñas. Es una propuesta muy innovadora porque integra artistas, arquitectos, diseñadores, antropólogos, pedagogas, o sea, tiene un enfoque multidisciplinario y lleva muchos años desarrollándose, especialmente en Italia, pero se ha extendido a todo el mundo. Ha sido una inspiración para muchas propuestas educativas. Y cuando yo, saliendo de la ENAP, entro a trabajar, entro a un colegio que trabajaba bajo esta perspectiva, ¿no? Ahí es donde yo conozco Reggio Emilia, yo no lo conocía hace entonces, y fue súper interesante porque ahí me di cuenta de este cruce que hay entre el arte y la docencia. O sea, para mí, antes de eso, eran dos cosas completamente diferentes, incluso mi noción acerca de la docencia, la enseñanza era de algo súper aburrido, de algo que hace la gente que fracasó en su carrera y entonces se tiene que dedicar a dar clases, ¿no? Y ahí es donde descubro que no, que hay todos estos otros enfoques que se enriquecen mutuamente. No es que sea una cosa peleada con la otra, se enriquecen. Entonces empiezo a conocerlo más a profundidad y de hecho gran parte de mi investigación de maestría tiene todo un apartado relacionado con investigar esta propuesta, que pues su base es eso, la escucha de las infancias principalmente. Vamos de lleno a tu obra. ¿Qué es lo que nos trae aquí a Mentes Creativas? ¿Cómo logras bordar a partir de tus dibujos? ¿Cómo empiezas con la idea del bordado? Yo aprendí a bordar desde niña, específicamente con mi abuelita. O sea, mi abuelita me enseña a bordar desde que yo era niña. Y también cuando estudié en la secundaria, estaba en una escuela técnica donde entré al taller de industria textil. Entonces ahí, se llamaba Industria del Vestido. Y ahí conozco más a fondo las telas y lo textil como materiales y como posibilidades expresivas. O sea, ahí también me enseñan a seguir bordando, aprendo a coser, aprendo a hacer ropa, ¿no? Entiendo un poquito qué tanto se puede hacer con la tela. Y cuando entro a la Facultad de Artes y Diseño, empiezo a estudiar y ya pues a desarrollar una obra personal. Es que no sé bien cómo explicarlo porque es complejo explicar en palabras estos procesos, pero había una necesidad de que aparecieran o de que hubiera hilos o lo textil en mi obra. Ya después sigo dibujando, digamos, para mí el dibujo es la base de todo. O sea, yo siempre estoy dibujando todo el tiempo de muchas maneras para muchas cosas. Entonces, siempre a la par, digamos, de mi trabajo en la gráfica, también hice escultura, hice algunas otras técnicas, siempre había dibujo. Entonces, cuando salgo de la escuela, empiezo a trabajar, tengo menos tiempo para producir pues una obra personal, pero sigo dibujando. O sea, y sigo además asistiendo a talleres donde dibujamos con modelo. Entonces, eventualmente, pasaron algunos años durante los cuales yo básicamente estaba dibujando. Y eventualmente bordaba, pero pues nada más como algún experimento o algo así. O sea, todavía no había integrado como tal ambos procesos. Pero después empiezo a trabajar. Lo primero que hago son este tipo de obras, donde trabajo con retratos, con acuarela, empiezo a integrar el bordado a este proceso, digamos, como empezar a relacionar ambos lenguajes. Y cuando empiezo a ver los resultados de esto, me gusta. Yo ya tenía además un montón, o sea, tengo un montón de libretas y de bitácoras con mis dibujos. En algún momento me di cuenta que la manera en como yo dibujo, que es mucho con línea, con ashurado, ahí había como un paso nada más hacia el bordado. O sea, el bordado pues es a través de la aguja, del hilo, y entonces al dibujar con ashurado es algo muy similar. Entonces, bueno, lo único que hice fue empezar a tratar de comprender cómo podía pasar de un lenguaje a otro, cómo podía trasladar las cualidades muy específicas que tiene el dibujo a lo textil, al bordado.
Entonces, pues ya empecé a hacer como algunos experimentos. Este fue también uno de los primeros donde ya traté de que el hilo emulara de alguna manera lo que hace el lápiz o el grafito o el carbón aquí, ¿no? Entonces, pues viéndolo de cerca es como si fueran pequeñas pinceladas. Esto que es quizás un poquito más pictórico porque son más tipo pinceladas, pero ya después es que empiezo a dar el salto a hacer este tipo de obra, ¿no? Donde ya propiamente ya empiezo a convertir, por así decirlo, el hilo en una línea de dibujo para hacer estos bordados gráficos, por así llamarlo. O sea, pero empezaste primero a hacer como retratos de personas, todos son a lo mejor familiares. Sí, bueno, retrato es algo que yo hago mucho también, o sea, digamos, mi línea de dibujo o lo que yo más dibujo es representación realista. O sea, es lo que yo más hago, trabajo con modelo, entonces, me preocupo también por conocer de anatomía, de cuestiones formales técnicas, de conocer los materiales y sus posibilidades, de entender cuestiones de proporción, todo eso, ¿no? Entonces yo trabajo, por un lado, estos ejercicios que para mí son un complemento a mi obra, son ejercicios de observación, ejercicios de expresión, de comprensión de la forma, y entonces trabajaba mucho también retrato, es algo que me gusta mucho, tengo cuadernos de retratos, y ahí es cuando, estos son, el primero que hice en realidad de esta serie fue ese autorretrato. Entonces, ya con ese objetivo específico, o sea, hice ese dibujo, que el proceso que yo hago es que primero hago una serie de fotos, porque aquí sí se necesita usar una foto para tener un poquito más de precisión. Entonces yo primero hago una serie de fotos que tomo yo para elegir cuál funciona. Después de la foto empiezo a hacer dibujos, esos los hago a mano alzada para no perder esa expresividad, porque si yo calcara se pierde. Sí. Entonces yo lo que hago es que hago dibujos a mano alzada, hago algunas pruebas y después hago un boceto específico para bordar, donde ya solamente pongo las líneas principales, voy definiendo grosores, calidades de línea y solamente hago unos trazos ya en la tela y todo lo demás ya lo resuelvo con el bordado un poquito en el proceso. Si tuvieras que elegir entre las tres cosas que haces, dibujar, enseñar y bordar, ¿con cuál te quedas? Súper difícil, pero con dibujar. O sea, sí lo he pensado alguna vez, en estas preguntas hipotéticas de si te fueras a una isla, ¿qué te llevarías? Yo me llevaría libros y me llevaría cuadernos y lápices. Para dibujar. Hoy en día estás dando clases, algunos talleres. Sí, soy docente en la escuela de restauración. Okay. También estoy en el posgrado, estoy haciendo una investigación precisamente que tiene que ver con los cruces entre la identidad artística y la identidad docente, cómo se conjugan ambas identidades y ambas maneras de comprender, digamos, la enseñanza, el arte, etcétera. Y también doy talleres por mi cuenta. Tengo un pequeño espacio en mi casa o me invitan a veces a otros talleres para dar talleres que son más libres, son talleres principalmente ahorita trabajo con adultos, entonces son para cualquier persona con o sin experiencia. A mí me gusta mucho acercar el arte a personas que no tengan una formación, entonces mis talleres son completamente amigables con personas que no tienen una educación artística. Nelly, platícanos de tus próximos proyectos que tienes en puerta. Ahorita únicamente es terminar el doctorado. Me interesa acercarme a más artistas docentes para trabajar con ellos porque me interesa mucho la formación docente de artistas. Entonces ahorita estoy enfocándome hacia allá. Okay. ¿Tienes algún punto de contacto para que la gente te pueda escribir y inscribirse a tus talleres que das, por favor? Sí. Mi red social principal es Instagram. Okay. Es la que utilizo más y ahí todo el mundo me puede escribir. Es Nelly con _bordibujando. Ok. De todos modos, aquí lo ponemos en pantalla para la gente que quiera tener más información y pues te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Mentes Creativas. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerles e invitar a la gente que se acerque al arte, que se acerque sobre todo al arte desde su propia expresión, o sea, que se anime a explorar su propio lado creativo.
Les agradezco a ustedes por estar aquí en una sección más de Mentes Creativas. Hasta la próxima.